Universidad Técnica Particular de Loja. Decide ser más. Saludos, señores estudiantes. Una vez más nos encontramos para hacer una revisión de los temas que comprenden el programa de la materia de Fundamentos Informáticos. En esta ocasión vamos a revisar algunos puntos de la unidad 4, Introducción a la Lógica. Dentro de los contenidos de esta unidad están la definición e importancia de la lógica, sintaxis de lógica proposicional, tablas de verdad, tautologías, contradicciones y contingencias, y finalizamos con inferencias. Esta unidad comprende un solo objetivo: reconocer y utilizar los conceptos fundamentales de la lógica de proposiciones. Son temas muy importantes, ya que permiten el desarrollo de nuestro razonamiento. La lógica es una ciencia que expone las leyes, modos y formas del conocimiento científico. Hace un estudio de formas válidas de inferencia. ¿Qué es la inferencia? Es poder sacar un razonamiento de algo, de una preposición. También nos permite distinguir el razonamiento correcto del razonamiento incorrecto, mediante métodos y principios. Lógica se deriva de un término griego, logikos, y del latín logos, que se refieren a la razón, al estudio de la razón. Opera utilizando un lenguaje simbólico artificial y realizando abstracción de contenidos, es decir, que hay preposiciones que al combinarlas o al tratar de razonarlas se convierten en algo más complejo. Entonces, para esto se utilizan algunos símbolos para representar ciertas expresiones y contenidos. Con esto se puede llegar a sacar conclusiones de una manera más simple, simplificada, para no confundirnos. La lógica tiene dos aspectos que son muy importantes. Estos son la sintaxis, que consiste en la gramática de estas proposiciones, y la semántica, que se refiere al significado de estas preposiciones. ¿Por qué decimos preposiciones? Porque en lógica siempre vamos a estarnos planteando cuestiones, ¿sí? Vamos a decir que ciertas vendrían a ser tipos de oraciones, pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. Entonces la lógica nos permite llevarnos a una conclusión. Dentro de la lógica está la lógica proposicional. Existen otras lógicas, lógica difusa, lógica matemática, pero la lógica proposicional tiene mucho que ver y trabaja principalmente con proposiciones. Para continuar, tenemos que saber qué es una proposición. Proposición es un enunciado que afirma o niega algo y que puede ser verdadero o falso. Por ejemplo, si yo digo hoy es de día, puede ser verdadero o puede ser falso. Si decimos tengo en mis manos un borrador, puede ser verdadero o puede ser falso. La lógica proposicional estudia enunciados como un todo y sus relaciones con otros enunciados. Por ejemplo, si tú me das el dinero, yo no te cobro intereses. Entonces, estas relaciones, y pueden darse infinitos enunciados que nos tienen relaciones y nos llevan a una conclusión final. Esta lógica también es conocida como lógica binaria. ¿Por qué? Porque si mis enunciados pueden ser verdaderos o falsos, voy a tener dos respuestas.
Aquí tenemos otros ejemplos. La Tierra es redonda. Nosotros, por nuestros conocimientos, sabemos que es algo verdadero. Y 15 es mayor que 11. Por nuestros conocimientos y nuestros razonamientos sabemos que esa es una preposición falsa. Además, tenemos enunciados simples y enunciados compuestos. Por ejemplo, Luis es buen futbolista. Expresa una sola idea de forma muy simple. No contiene dentro de esta otras proposiciones. Simplemente es una. Luis es buen futbolista. Si tenemos dos o más preposiciones, Luis es buen futbolista y su hermano es excelente pintor. Aquí ya tenemos dos preposiciones. Quiere decir que esta lógica contiene enunciados compuestos. Es una preposición compuesta. Luis es buen futbolista y su hermano es excelente pintor. Se construyen de la unión de dos o más enunciados simples a través de conectores. En este caso, tenemos un conector que es y. Luis es buen futbolista es una preposición. El hermano de Luis es excelente pintor es otra preposición. Y utilizamos el conector y. Luis es buen futbolista y su hermano es excelente pintor. Este tipo de conectivas tienen son algunas y tienen sus jerarquías. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadro que consta también en las guías didácticas que ustedes tienen. Los constantes van a ser el valor de verdadero y falso, porque nuestras preposiciones pueden ser verdaderas o falsas, que relacionándolas con como binarios tendríamos el valor de verdadero como 1 y el de falso como 0. Las variables yo puedo representar mis proposiciones por letras como P, Q, R, que son las que más se utilizan. Entonces estas vendrían a ser nuestras variables o letras proposicionales. Además, las variables o letras proposicionales podrían ser según el número de preposiciones con las que yo esté trabajando. En los símbolos de conectivas tenemos aquí, podemos ver la negación, este conector que significa y, este de acá como V que significa o, esta flechita que significa entonces y esta flecha de doble cabeza es sí y solo sí. Y además utilizamos signos de puntuación que nos sirven para agrupar ciertas preposiciones. Estas conectivas lógicas son partículas de nuestro propio lenguaje, el que utilizamos, nuestro lenguaje natural, que nos permiten enlazar nuestros enunciados simples, como ya los había indicado. Aquí tenemos un cuadro de las conectivas principales, con unos ejemplos. También lo tienen en su guía didáctica, pueden irlo revisando. Tiene la negación, que se representa, ahí tenemos el símbolo con el que se representa la negación. ¿Cómo lo podemos encontrar en frases en nuestro lenguaje? O cómo podríamos representar el significado de este símbolo que tenemos aquí. Es como no P, es falso P, no es cierto P. Asimismo la conjunción P y Q, P pero Q, P sin embargo Q, P no obstante Q, P a pesar de Q. Y así tenemos la disyunción condicional o implicación, que también se le llaman así, y bicondicional o equivalencia. Como ustedes pueden observar en la tabla, aquí tenemos las palabras con las que se pueden interpretar estos símbolos. Espero que las puedan repasar para que cuando se encuentren con una variable puedan identificar a qué conectiva pertenece. En cuanto a la jerarquía de los símbolos, antes de pasar, nosotros vamos a empezar vamos a trabajar como es una introducción nada más a la lógica. No vamos a tomar en cuenta esta jerarquía, excepto la de la negación. Siempre vamos a comenzar por la negación. El resto
Es algo parecido a las matemáticas, pero no lo vamos a topar por ahora. Como ejemplos de estos conectivos, es falso que la luna es de queso. Los alumnos, es falso que la luna es de queso, que vendría a ser una negación. Los alumnos no hicieron la tarea a pesar de que perderán puntos en su promedio. Esto es una conjunción, como lo podemos ver acá. Rodrigo es católico o es protestante. Esto pertenece a la disyunción. Resolver los ejercicios es necesario para desarrollar destrezas. Esto pertenece al condicional. Y aprobaré el curso si y solo si obtengo el puntaje necesario, pertenece al bicondicional. Bueno, a continuación presentamos unas tablas de verdad. Cuando nosotros tenemos una variable, podemos tener dos posibilidades, de que sea verdadero o sea falso. Todos estos ejemplos de acá podemos representarlo por estas variables. Ustedes están observando ahora los ejemplos que son preposiciones que ya están realizadas y que tienen sus conectores. A estas oraciones podemos representarlas por variables y formar estas tablas de verdad que pueden ver ahora. Si yo tengo la negación siempre va a ser para una preposición, ¿sí? Y va a tener dos valores. Yo tengo la preposición planteada que puede ser verdadera o ser falsa. Al yo hacer la negación de esta preposición, pues le transformo de verdadera a falsa en este caso y de falsa a verdadera. Asimismo, podemos ver acá el ejemplo. La mesa es gris y la mesa no es gris. En el caso de la conjunción necesito dos variables, ¿sí? En este caso va a ser P y Q. Una preposición, el resultado de una preposición va a ser verdadero cuando P sea verdadero y Q sea verdadero, ¿sí? Yo enlazo mediante este conector dos preposiciones y obtengo, y construyo mi tabla. Como ustedes pueden ver acá, tengo que realizar esa combinación. Puede que P sea verdadero y Q verdadero. P sea verdadero y Q sea falso. P sea falso y Q verdadero. P sea falso y Q sea falso. El resultado de todas estas es el que tengo acá. Solo cuando las dos variables son verdaderas, mi conclusión es verdadera. En cambio, en la disyunción ocurre lo contrario. Asimismo, tengo dos variables que puedo ir combinando porque las variables pueden ser verdaderas o falsas. Estamos aquí en la tabla, se expresan todos los resultados posibles. En el caso de la disyunción, solo va a ser verdadero cuando solo va a ser falso cuando P y Q sean falsos. El resto de casos siempre va a ser verdadero, como pueden observar en la tabla. En el condicional, tenemos que tomar en cuenta que no es conmutativo. Yo no puedo decir que P entonces Q sea igual a Q entonces P. Entonces, en este caso, siempre que la primera sea verdadera y la segunda sea falsa, mi resultado va a ser falso. El resto de casos es verdadero, como pueden observar en nuestra tabla. Repito, en la tabla observan ustedes todos los resultados posibles que puedo tener de la combinación de esas variables. Al yo utilizar un condicional, el resultado va a ser falso solo cuando la primera sea verdadero y la segunda falsa. Y en el caso del bicondicional, el bicondicional sí es conmutativo. Aquí está errónea es conmutativo. Y en este caso,
el resultado va a ser verdadero cuando las dos preposiciones sean verdaderas, de toda mi tabla de resultados. Si una de las dos, más bien dicho, cuando tengo una verdadera y la otra falsa o viceversa, mi resultado va a ser falso. Ahora vamos a proceder a hacer unos ejercicios para que quede más claro esta parte de la construcción de tablas de verdad. Bien, en primer lugar vamos a hacer rápidamente las tablas para que las tengan. Me gustaría que puedan tener a mano sus tablas, porque en este pequeño espacio no podría ponerlas a todas. A ver, hagamos un ejercicio. Algo que debemos tomar en cuenta para construir. ¿Por qué vamos a construir una tabla de verdad en primer lugar? Porque puede que yo tenga expresiones que no, que necesito saber cuáles son sus posibles resultados. Por ejemplo, hagamos esta de aquí. No P o Q. ¿Cómo hago para resolver esto de aquí? En primer lugar, tomemos en cuenta que para yo construir mi tabla, debo determinar el número de variables que tengo. Acá tengo una y dos variables. Como son dos variables, tengo que elevarlas al cuadrado y sacar el número total de filas. En este caso voy a tener 4 filas. Y procedo a construir una tabla. En mi tabla voy a tener el valor de P, el valor de Q, en este caso el valor de P puede ser verdadero y Q verdadero. Puede que P sea verdadero pero que Q sea falso. Puede ocurrir que P sea falso y Q verdadero, y que P sea falso y Q sea falso. Estos son todos los posibles valores, todas las combinaciones que puede obtener del resultado de estas dos preposiciones. No hay más posibilidades. Una vez que he identificado las variables y he puesto sus posibles valores, empiezo resolviendo lo que está planteado acá arriba. En primer lugar, resolvamos este no P. Tengo un no P. Si ustedes van a su tabla de negación, los valores de no P van a ser los siguientes. Si P acá fue verdadero, acá sería falso, este sería falso, este sería verdadero y este verdadero. Ya tengo el valor de no P. Entonces a continuación puedo proceder a hacer no P y Q. Asimismo puedo valerme de mi tabla de conjunción para saber los valores. Pero eso sí, tomemos en cuenta que es no P y Q. Cuando yo tengo la conjunción, voy a tener un resultado verdadero cuando mis dos variables sean verdaderas. En este caso, solamente aquí mis variables son verdaderas. ¿Sí? Entonces en este caso voy a tener el valor de verdadero acá y las demás van a ser falsas. Todo esto de acá es nuestra tabla de verdad. Vamos construyéndola poco a poco y paso a paso para poder llegar a un resultado final que sería lo de acá. Estos de aquí vienen a ser todos los resultados posibles
de mi tabla de verdad. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando yo tengo en mi tabla todos mis valores de resultantes de este lado de acá, falsos o verdaderos? O si, como es este caso, tengo que hay valores falsos y verdaderos. Cuando yo tengo en mi resultado de mi tabla de verdad valores verdaderos, voy a tener una tautología. Cuando todos los valores son falsos, tengo una contradicción. Y si, como en este caso, tengo al menos un verdadero y un falso, tengo una contingencia. En este caso tenemos una contingencia. Hagamos otro ejercicio. Tenemos no P y no Q. ¿Ya? Asimismo, como tenemos dos variables, vamos a tener 2 al cuadrado, 4 filas de valores de posibles combinaciones de resultados. Entonces empiezo por construir mi tabla. Tengo la variable P y la variable Q. P puede tener los valores de verdadero y Q falso. Verdadero, bueno, empecemos por verdaderos. Verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Podemos negar Q. ¿Sí? Si negamos Q, ¿qué valores vamos a tener? En este caso sería falso, verdadero, falso y verdadero. Luego, trabajemos con P y no Q, porque ya tengo los valores para resolver esta operación de aquí. Tengo la variable P y no Q. Decíamos que cuando tengo una conjunción es verdadero cuando mis dos variables son verdaderas. En este caso, aquí sería falso, verdadero, falso y falso. ¿Sí? Revisemos nuevamente. Cuando yo tengo una conjunción, los valores son verdaderos cuando mis dos variables son verdaderas, mis dos preposiciones. Si tengo P aquí y no Q acá, verdadero y falso me da falso, verdadero y verdadero me da verdadero, falso y falso, falso y falso y verdadero, falso. Bien, entonces ahora nuestra última operación sería negar lo que estaba dentro del paréntesis. No P y no Q. En este caso, negar estas variables de acá. Si aquí tenía falso, esta será verdadero, falso, verdadero, verdadero. Y esta sería nuestra tabla de verdad. En este caso, como tengo al menos un valor falso y al menos un verdadero, esto de acá es una contingencia, como el caso anterior. Recuerden, si tengo al menos un valor verdadero y al menos un valor falso, tengo una contingencia.
Si tengo solo valores verdaderos en mi columna final, voy a tener una tautología, y si tengo solo valores falsos, voy a tener una contradicción. Hagamos un ejercicio más y veamos qué resultado tenemos. Este es un poquito más largo. P, entonces Q. Sí y solo si, no Q, entonces no P. ¿Ya? Asimismo procedemos construyendo nuestra tabla con nuestras variables principales. Tenemos P, tenemos Q. Y como son solo dos variables, voy a tener 4 filas. Los valores verdadero, verdadero.